Gustavo Buczynski, presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina. Gustavo, primero gracias por venir acá, estar este domingo con nosotros, molestarte, que por ahí es tu día. Pero es un tema que nos preocupa y no me estoy refiriendo a lo que pasó en 3 de febrero, todo esto que ocurrió con los muertos, que es lamentable, sino cómo empezamos a cortar todo esto de raíz, porque uno ya conocía todo esto que estaba pasando. Ahora sale a luz por esto, pero tenemos que empezar para atrás para buscar una raíz, un presente de todo esto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en principio, a ver, si queremos ir al origen de toda esta cuestión, lo que está sucediendo hoy, ya lo sabíamos, como bien decís. A ver, con solo mirar un programa de televisión abierta un sábado a la tarde y ver las películas de ley seca en Norteamérica, que ya lleva 100 años mínimo de esto, se sabía perfectamente qué era lo que iba a suceder si se tomaban las decisiones que se tomaron en la Argentina de prohibir la tenencia de las drogas. Lo que hace esta estrategia de prohibir la tenencia de las drogas, enmarcada en la ley de drogas que tenemos en la actualidad, la 23737, inevitablemente termina con este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque cuando uno envía a la ilegalidad a una sustancia que es requerida por la población, lo que termina sucediendo es la creación de mafias, corrupción judicial, corrupción policial, adulteración de sustancias, una guerra, una falsa guerra inventada, que en realidad los únicos que terminan pagando las consecuencias son los usuarios de drogas, y los que venden al menudeo para solventar una economía familiar de subsistencia. Ahora, Gustavo, vos estás hablando entonces de abordar la adicción desde un nuevo paradigma, porque no hablamos de quizá legalizar en algún punto algunas sustancias. Sí, tal cual, tal cual. La Asociación de Reducción de Daños nace con ese esquema. Nosotros veníamos ya desde finales de los 90 viendo que esta política era un fracaso. Se incrementa en los años 90 con la 23737, en el 2003 armamos ARDA y lo primero que vinimos a decir fue a despenalizar. Digo, no se puede llevar adelante esta política porque esta política va a terminar mal. Es una línea muy delgada, ¿no? Hay mucha gente que quizá no comprende específicamente lo que es esta política de reducción de daño, que lo que habla es, la droga mata, pero aún así si decidís consumir, hay ciertos parámetros de seguridad a tener en cuenta. Sí, ¿Es así? claro. Ese es absolutamente básico y pragmático. Esto es una cuestión de 1 más 1, 2. No hay otra alternativa. El eje es descentrar la cuestión de los problemas de las drogas. Este ejemplo fue clarísimo. Acá la gente no murió por consumir cocaína, murió por consumir una cocaína adulterada. El eje está en la adulteración. Gustavo, a veces uno no quiere o puede tomar ejemplos o no. Y yo veo el caso muy cercano de Uruguay y digo, se legaliza la marihuana, estamos de acuerdo, se hacen fichas, tenés que ir con tu documento, podés comprar una cierta cantidad. ¿Y eso qué evita? Vos me decís, sí, la marihuana también es una droga, pero ¿qué evita? Para mí evita el paso del dealer, que el dealer lo que hace es cuando vos no tenés marihuana, te ofrece cocaína. Sí, el ejemplo más claro de esto en la historia argentina es en la crisis de 2001. La gente que consumía cocaína, con la devaluación brutal que tuvimos en 2001, lo que sucedió es que la gente no podía comprar cocaína, con lo cual le vendieron Paco. Claro. Entonces ese es un ejemplo brutal que tenemos en la Argentina y que debimos soportar, porque esto está claro, la cocaína vale tanta cantidad de dólares en el mercado internacional y sea como sea te la van a vender para sacar esa cantidad de dólares. Así pasa lo mismo con todas las sustancias. Ahora, ¿qué pasa con la legislación vigente? ¿Realmente sabe acompañar este paradigma del que vos estás hablando? Mira, la legislación en Argentina en materia de drogas es de una esquizofrenia inaudita. Por un lado tenemos la ley más prohibicionista de la región, la 23737, que es la ley de drogas, que ha demostrado de 30 años de funcionamiento un fracaso abismal. Y por otro lado tenemos ley de salud mental del año 2010, que tiene una postura radicalmente distinta desde una perspectiva de derechos humanos, con lo cual nosotros definimos esto como una esquizofrenia jurídica. Lamentablemente ¿con qué nos quedamos? ¿Qué nos espera como sociedad? ¿Y qué tiene que hacer el Estado de acuerdo a lo que vos estás diciendo? Bueno, mirá, nosotros venimos planteándolo hace mucho tiempo y a las pruebas me remito de que todos los índices vinculados con políticas de drogas y con los problemas que las drogas pueden llegar a generar se han agravado en los últimos años. Llevamos más de 50 años de prohibicionismo y acabamos de tener la peor crisis hasta el momento. Y no fue la única. Los usuarios de drogas
todos los días a cuentagota sufren estos problemas de adulteraciones, estos problemas que no nos enteramos porque terminan en una internación, una intoxicación. Claro. Bueno, acá fue un desastre generalizado. Pero nosotros tenemos que ir claramente, mínimamente para la despenalización. Pero vamos a tener que ir a regular las sustancias por parte del Estado. Esto, una vez más, la ley seca nos muestra claramente cuál es el camino. Cuando teníamos prohibición de alcohol, teníamos mafias, corrupción y todos los males que tenemos en la Argentina. Cuando el Estado toma a cargo de la regulación, se acaban todos. Hay que prohibir algo para que se use más. Sí, en parte, yo lo escribí en un libro en el año 2009, la prohibición instaura el deseo, con lo cual, sí. Sin palabras. Ahora, ¿qué países tenemos de referencia en esto? ¿Países que hayan logrado regular el consumo de estas sustancias? Mira, hay experiencias en varios lugares del mundo y distintas, muy diferentes de un lugar al otro. El ejemplo más reciente son las regulaciones que están teniendo los estados norteamericanos en relación al cannabis, pero tenemos ejemplos históricos como los de Europa Central, en los cuales tenés una política de drogas absolutamente distinta, y en ninguna parte del mundo, o casi en ninguna parte del mundo, se criminaliza la tenencia. Esto es para el consumo personal. Nosotros criminalizamos la tenencia. Yo lo que por ahí uno tal vez con el tiempo y por los viajes que uno ha tenido, me acuerdo que en Europa, que estaba permitido, normalmente en cada barrio había un pequeño camión que era para atender a las personas que consumían por si sentían mal y explicarles por qué se sentían mal. Tal cual. Bueno, estas son estrategias de reducción de daños. Incluso testeaban las sustancias que se consumían, ¿no? Bueno, antes de ingresar a fiestas, a veces se testea qué es lo que tiene. Tal cual. Hay una política absolutamente distinta, porque el eje está en aceptar que las drogas son una realidad. No existe civilización alguna en la historia de la humanidad que no haya tenido relación sustancias con los hombres. El tema es qué hacemos con esto. Si lo aceptamos como una realidad o queremos seguir teniendo una mirada moralista, hipócrita, que nos lleva a las crisis que estamos sucediendo. Básicamente, es decir, sabemos que así no puede ser. Es decir, tenemos una balanza en la cual decimos, uy, qué horrible lo que está pasando, pero no hagamos nada. Porque si no, moralmente, ¿dónde nos vamos a ir? Sí, claro. Aquí tenemos lamentablemente una grieta que no está dada en los mismos términos que las otras grietas que tenemos en el país en las políticas, sino aquí estamos entre liberales y conservadores, filosóficamente hablando, no económicamente hablando. Sí, es una cosa distinta. Una posición filosófica en relación a las libertades individuales que lo garantiza nuestra Constitución. Totalmente. Artículo 19. Bueno, Gustavo, fuiste claro, amable, preciso. Sabemos para dónde estamos encaminados, esperemos llegar. Esperemos que esto no termine diluyéndose como otras discusiones que duraron 48 horas. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes por la invitación. Arda Drogas, nos encuentran ahí. Muchísimas